Unidad 7, que lleva como título Operaciones financieras en contextos inflacionarios. Nosotros hasta el momento hemos visto distintas operaciones, tanto de depósitos como de préstamos, sin tener en cuenta el proceso inflacionario que suele estar vigente en muchos países y en el nuestro en particular. Solamente hemos hecho alguna referencia cuando vimos la unidad de tasas a este proceso, pero al solo efecto de calcular la tasa de interés real que daban las operaciones financieras, diferenciándolo de lo que era la tasa de interés aparente. Pero no hemos centrado mayormente en el análisis del impacto que causa la inflación en los distintos capitales monetarios y las alternativas que tenemos para individualizarlo a este impacto y poder corregirlo. Sabido es que la existencia de inflación hace que el poder adquisitivo de la moneda se deteriore de forma tal que al cabo de un tiempo el poder adquisitivo medido en cantidad de bienes y servicios de esa unidad monetaria no resulta lo mismo. Es decir, en otras palabras, transcurrido el tiempo, si existe un proceso inflacionario, un capital monetario no se va a poder comprar la misma cantidad de bienes y servicios que se compró en un tiempo atrás. Por eso vamos a ver ahora seguidamente un poco más de estas influencias o impactos de la inflación en los problemas, en las operaciones financieras, y los mecanismos que tenemos para poder ajustarlas o hacer que esta pérdida de poder adquisitivo sea reconocida. Tengamos presente para ello que la inflación no es un problema que podamos solucionar desde el ámbito financiero, dado que se trata fundamentalmente de un proceso o problema económico, con lo cual las soluciones deberán venir por el lado de quienes son especialistas en esta rama de las ciencias y en todo caso los gobernantes. Pero a falta de solución de la inflación, que eso sería la verdadera solución, valga la redundancia, a esta situación, lo que podemos sí hacer desde el punto de vista financiero es analizar distintos mecanismos que puedan compensar la pérdida de poder adquisitivo de estos capitales monetarios. Como hemos dicho recién, el problema que causa la inflación es la desvalorización en el poder adquisitivo de la moneda. Sabemos que la unidad monetaria es el patrón común al que convertimos todas las transacciones a los efectos de homogeneizar las mismas, utilizando una misma unidad de medida, que en el caso de nuestro país es el peso, que en principio debería tener el mismo valor para cumplir adecuadamente con sus funciones. No obstante, ello no siempre es así, ya que ante la existencia de inflación, dicha unidad monetaria se encuentra expuesta a la pérdida de parte de su poder adquisitivo. Si éste decrece, en ausencia de ajustes que lo contemplen, aplicados sobre los saldos de deuda y con inflación persistente, nos encontraremos con una situación que obviamente tiende a perjudicar a los acreedores y beneficiar a los deudores. Debido a ello, es que se han desarrollado distintos procedimientos, denominados comúnmente técnicas de ajustes, que tienen como finalidad preservar el poder adquisitivo del capital a través del tiempo. Vamos a ver mejor esto con un pequeño ejemplo, que lo retomamos casi igual de el mismo que habíamos dado en la unidad 3 de tasas cuando vimos tasa de interés real. El ejemplo en cuestión dice, si se prestan 10.000 pesos el día primero de un determinado mes, que deben ser reintegrados el día primero del mes siguiente con más sus intereses, sin ajuste de capital y con una tasa de inflación del 4% mensual,
dicho capital habrá sufrido una pérdida en su poder de compra. Es decir, acá lo que nos vamos a centrar no es en calcular la tasa de interés real, de hecho, ustedes ven que ni siquiera damos el dato de la tasa de interés aparente, sino que nos vamos a centrar en ver el impacto, ¿no es cierto?, de la inflación en el capital monetario de 10.000 pesos. En lugar entonces de los 10.000 pesos, deberían devolverse al cabo del mes 10.400, ya que 10.000 más el 4% sobre 10.000 de inflación, eso nos da los 10.400. Con esta suma, es decir, con los 10.400 pesos, se adquirirían en este mes la misma cantidad de bienes y servicios que el primero del mes anterior, independientemente del interés pactado que representa el alquiler del capital y que debería pagarse por separado. Pero en ausencia de este ajuste, lo que ocurre es que si se devuelven solamente 10.000, se ha perdido casi un 3,85% en términos de poder adquisitivo, como podemos observar simplemente realizando la siguiente cuenta. Relacionamos los 400 pesos que ha sido la pérdida del poder adquisitivo de la moneda respecto a los 10.400, que es el capital en términos constantes, es decir, del mismo poder adquisitivo del mes pasado, por 100 para transformarlo en porcentaje y nos da un 3,8462%. De este modo, con una tasa de inflación del 4%, la moneda se ha depreciado un 3,8462%. Debemos notar aquí que la tasa de inflación no es igual a la tasa de depreciación del signo monetario, ya que esta última funciona como una tasa de descuento, en tanto que la tasa de inflación funciona como una tasa de interés vencida. Para el tomador del préstamo, entonces, quiere decir que por cada peso que tomó prestado, en realidad, en términos de poder adquisitivo de la moneda, está devolviendo 1 menos 0,038462, que es lo que se ha depreciado la moneda, es decir, que está devolviendo por cada peso que le dieron prestado 0,96 centavos redondeando. Ya que, bueno, podemos comprobar que si aplicamos el 4% de inflación que hubo esos 96 centavos, es 3,8462. O sea que si hacemos los 0,96 por 1,04, vemos que nos da nuevamente 1. Visto de otra manera esto, podría decirse que la cantidad de bienes y servicios que se pueden adquirir actualmente con 10.000 pesos, en el mes anterior se lo podría haber hecho con 9.615,38. Esta situación beneficia obviamente al deudor, pero perjudica al acreedor, ya que a falta de un mecanismo de ajuste por depreciación monetaria, recibe un capital disminuido en su poder adquisitivo. Si el problema de la inflación no puede ser resuelto desde el punto de vista económico, deberemos ver desde el punto de vista financiero qué podemos hacer, qué soluciones adoptar para tratar de al menos neutralizar o por lo menos morigerar el impacto que ésta tiene sobre los capitales monetarios. Vamos a ver seguidamente que las soluciones que se han implementado, que se conocen hasta el momento, son básicamente dos. Una es usar a la tasa de interés, sumarle la tasa de inflación esperada, y la otra es utilizar mecanismos de ajuste de capital. Como dijimos, una de las soluciones es utilizar a la tasa de interés incrementada con la tasa de inflación esperada. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que en este caso, la tasa de interés debería ser cargada o adicionada con la tasa de inflación esperada, tratando de cubrir anticipadamente el deterioro que ya produce en los capitales. Esta situación es un poco la que ya hemos analizado en la unidad 3 cuando vimos tasa de interés real. Vamos a repasar un poquito rápidamente esto para ver cómo funcionaría en este caso.
Recuerdan que llamábamos I sub A a la tasa de interés aparente, I sub R a la tasa de interés real y alfa a la tasa de inflación. Razonábamos de la siguiente manera. Si colocamos un capital de $1 durante un periodo, a la tasa de interés aparente I sub A, al cabo del mismo tendremos 1 más I sub A. En cambio, si ese mismo capital es colocado, entre comillas, a la tasa de inflación alfa, en ese mismo periodo se obtendrá. Tenemos dos situaciones posibles. Una es que la tasa de interés aparente sea igual a la tasa de inflación. En ese caso se dará que 1 más la tasa de interés aparente será igual a 1 más alfa, es decir, el capital reunido, el monto reunido colocando ese peso a la tasa de interés aparente será igual al monto reunido, entre comillas esto, si colocamos el mismo peso a la tasa de inflación. En cambio, si la tasa de interés aparente es distinta de la tasa de inflación, los montos obtenidos también resultarán distintos que en el caso anterior. Aquí 1 más la tasa aparente será igual a 1 más la tasa de inflación por 1 más la tasa de interés real, de donde la tasa de interés aparente es igual a 1 más la tasa de inflación por 1 más la tasa de interés real y todo eso menos 1. Esta fórmula es la que utilizaríamos para esta solución, es decir, a la tasa de interés aparente la cargaríamos o le agregaríamos el efecto de la inflación esperada. Veamos mejor esto con un ejemplo. Si se espera una tasa de inflación en el periodo del 1% y se desea obtener un interés real del 2%, la tasa aparente a aplicar será, de acuerdo a la fórmula, planteamos que la tasa aparente es 1 más la tasa de inflación por 1 más la tasa de interés real, todo eso menos 1, con lo cual la tasa de interés aparente a aplicar sería de un 3,02%. Fíjense ustedes que decimos si se espera una tasa de inflación en el periodo del 1%, porque estamos ubicados temporalmente al comienzo de esta relación contractual, con lo cual no sabemos en el futuro cuál va a ser la tasa de inflación. Entonces, en ese momento la estamos estimando. Si la tasa de inflación realmente coincide con la que habíamos estimado, la tasa efectiva verdaderamente será del 2% en términos reales. De lo contrario, si la tasa de inflación no era la esperada, es decir, si es más o menos del 1%, la tasa de interés real será en su caso menor o mayor según sea. Veamos esto en un caso concreto. Supongamos que si la tasa de inflación fue del 1,5% en el periodo, es decir, de 0,015 en vez del 1, vamos a tener claramente que la tasa de interés real no va a poder llegar al 2, va a tener que ser inferior. Si calculamos entonces la tasa de interés real con la fórmula conocida, vamos a llegar a que la tasa efectivamente fue del 1,498%. Es decir, no se cumplió con el objetivo de tener una tasa de interés real. ¿Por qué? Porque la tasa de inflación fue superior a la que se estimaba. Esta situación realmente puede verse agravada si la tasa de interés, si la tasa, sí, bien digo, de interés debe calcularse para un periodo mayor de tiempo. Por eso este mecanismo no asegura el mantenimiento del poder adquisitivo del capital, aunque pueda contribuir en parte a solucionar el problema. Lo que se suele hacer en la práctica es utilizar alguna variante, que es aplicación de tasa de interés aparente variable, de acuerdo a las oscilaciones del mercado financiero. Es decir, que en este caso la posibilidad de error se ve disminuida dado que con cada periodo la tasa de inflación se va renovando. Por ejemplo, se pacta la aplicación de una tasa mensual vencida, pero vigente al momento del pago de cada una de las cuotas. La otra solución que existe es utilizar
mecanismos de ajustes de capital. Estos mecanismos contemplan el ajuste de capital a través de índices de ajuste, es lo que comúnmente se conoce como indexación. Y esto permite soluciones prácticas, ya que al momento de celebrar el contrato, es decir, al comienzo, lo que se pacta es la tasa de interés real a priori. Por ejemplo, en el caso anterior estaría pactando deudor y acreedor una tasa del 2% real, y el índice de precios a utilizar para calcular la inflación, o sea, para calcular el ajuste. Por ejemplo, se pacta, ¿no es cierto?, que el capital se ajustará por el índice de precios al consumidor y luego sobre ese capital ajustado se pagará el 2%. De esta manera, el componente inflacionario no tiene que definirse al comienzo de la relación, sino que se incorpora a posteriori una vez que ya se conoce el mismo. Por eso va de suyo que la tasa de interés real debe aplicarse sobre los capitales previamente ajustados por inflación. La inflación suele medirse en la práctica a través de la evolución de distintos índices de precios que siguen la evolución de los precios de una canasta básica de bienes y servicios a través del tiempo. Generalmente se utiliza el índice de precios al consumidor, que es un índice de precios medidos a nivel minorista, que los elabora el INDEC, es decir, el Instituto Nacional de Estadística y Censo, que depende del Ministerio de Hacienda de la Nación. Vamos a ver primero cómo se elaboran o cómo serían estos índices de precios. Vamos a tomar uno que es el índice de precios al consumidor nacional urbano, que estaba vigente allá por el año 2015. Ustedes recordarán de cuando vieron estadísticas que para realizar un índice de precios se parte de un periodo base al cual normalmente se le asigna un valor base de 100 y a partir de ahí se va midiendo, ¿no es cierto?, el valor de la canasta de bienes y servicios definida, y a la medida que van aumentando el nivel general de precios, se va ajustando con ese mismo nivel el índice, de tal forma que si esa canasta en un mes determinado creció un 1%, el índice general de precios, en su nivel general, crecerá también un 1%. En la práctica vamos a ver que estos índices funcionan de manera acumulativa, es decir, los índices de precios funcionan, diríamos, a interés compuesto, porque cada una de las variaciones que se sacan están referidas al periodo anterior y el periodo anterior tiene acumulados todas las variaciones anteriores. Entonces, por ejemplo, en este caso concreto, veamos, tenemos el índice de nivel general de precios al consumidor desde el mes de abril de 2015 hasta el mes de octubre. En el mes de abril arranca con un nivel general de 118,60, mayo 119,82, etcétera, hasta llegar a octubre a 126,88. Al costado sacamos la variación mensual, vemos que para el mes de mayo ha sido de un 1%. Ese 1% surge de relacionar el índice de precios al consumidor de fines de mayo, o sea, 119,82, dividido el que estaba vigente a fin de abril, que es 118,60. Si le restamos 1 y lo multiplicamos por 100, nos da en porcentaje ese 1%. Lo mismo podemos hacer para el cálculo de cualquiera de los otros. Por ejemplo, para el mes de agosto, ese 1,2% surgirá de relacionar, o sea, dividir 124,03, que es el índice de precios del mes de agosto, dividido 122,59, que es el de julio. A ese cociente le restamos 1 y lo multiplicamos por 100 y nos da 1,2%. Es decir, que estos porcentajes de variación mensual, 1, 1, 1,3%, 1,2, etc., son acumulativos, es decir, están referidos al periodo anterior. De tal suerte que para sacar la inflación, por ejemplo, desde
fines de abril, o sea que incluya los meses de mayo a octubre, no podemos de ninguna manera sumar las variaciones mensuales porcentuales porque están referidas a distinta base. Vemos aquí en detalle un poquito más lo que decíamos recién. Para calcular la variación mensual de la inflación medida a través del índice de precio al consumidor de agosto, hacemos el índice de agosto 124,03 dividido el índice del mes anterior que es julio 122,59 menos 1 por 100 da 1,175 que redondeando con un decimal lo poníamos como 1,2. Lo mismo hacemos con septiembre, relacionando el índice de septiembre dividido el de agosto, y para octubre haremos el de octubre dividido el índice de septiembre. Si quisiéramos acumular, es decir, sacar la inflación que hubo en todo ese periodo, es decir, desde agosto a octubre, como dijimos recién, no podemos sumar esos 3 porcentajes que sacamos recién, sino lo que tendríamos que hacer es 1 más esos porcentajes, en tanto por 1, ir multiplicándolos como ya aprendimos en la unidad 3. Es decir, tendríamos que hacer 1,01175 por 1,01177 por 1,01108, todo eso menos 1 y por 100. Entonces la inflación acumulada vemos ahí que resulta 3,5%. Si ustedes quieren comprobar que no es la simple suma, sumen los 3 porcentajes y van a ver que no les da el 3,5%. Ahora bien, esta es una forma de calcular la inflación que es correcta. El problema que tiene es que hay que conocer los índices de cada uno de los meses intermedios, hay que calcular después la variación de cada uno de esos periodos y después multiplicarlas, con lo cual el cálculo es un poco engorroso, sobre todo si se refiere a muchos meses o periodos. Entonces directamente podemos calcular el acumulado de agosto a octubre de otra manera, haciendo directamente la relación entre el índice de fin de agosto dividido el índice de fin de julio. ¿Por qué el índice de fin de julio? Para que incluya la variación de agosto también. Eso menos 1 por 100 y nos da directamente 3,5%. Es decir, sintetizando, para sacar la variación acumulada de la inflación en un periodo, hacemos el índice del periodo actual dividido el índice del periodo que tomamos como referencia, menos 1 por 100, y ahí obtenemos el porcentaje de variación. Veamos esto mismo, pero con nomenclatura específica. Como recuerdan, llamábamos alfa 0t a la tasa de variación del índice, o la tasa de variación de la inflación, entre el periodo inicial de comparación, llamado genéricamente 0, y un periodo t cualquiera. Vamos a agregar ahora la nomenclatura de los índices con el mismo sentido temporal. Es decir, llamamos con la Y mayúscula 0 al índice del periodo inicial, que tomamos como base de comparación, y vamos a llamar I sub t al índice del periodo t. Para calcular la tasa de variación del índice, conforme vimos recién, y ya sabemos también de la unidad 3, tenemos que hacer que 1 más alfa 0t es igual a 1 más alfa 0,1, es decir, 1 más la inflación del periodo 1 por 1 más la inflación del periodo 2 por 1 más la inflación del periodo 3 por etcétera, etcétera, hasta la última inflación que será la del periodo t-1t. También, como dijimos recién, la inflación la vamos a medir a través de la variación que sufren los índices elegidos para obtenerla, entonces lo reemplazamos. Entonces 1 más alfa 0,1, es decir, la inflación del periodo 1, sería o se obtiene relacionando el índice del momento 1 dividido el índice del momento 0 por el índice del momento 2
dividido el momento 1, ahí estaríamos obteniendo 1 más la tasa de inflación del segundo periodo, y así sucesivamente. El último de los periodos estará representado por el índice del momento t dividido el índice del momento anterior, o periodo anterior, que es t menos 1. Observen ustedes que en el segundo miembro podemos simplificar en forma cruzada los numeradores con los denominadores. Es decir, que I1, que está como numerador, lo simplificamos con el denominador del segundo término, el I2 numerador con el I2 denominador, y así sucesivamente. El último término estaríamos simplificando el I t-1, que está como denominador, con el mismo valor que estaría en el término anterior, pero como numerador. Resulta de todo lo cual, en definitiva, nos va a quedar 1 más alfa 0t igual a I sub t sobre I sub 0, como vamos a ver en la diapositiva siguiente. Ahí tenemos 1 más alfa 0t será igual a I sub t sobre I sub 0. Este cociente entre el índice actual y el índice base es lo que se denomina factor o coeficiente de ajuste. Este factor o coeficiente de ajuste, si se lo multiplica por el capital de origen o el capital sin ajustar, nos da el capital ajustado. Es decir, que si multiplicamos el capital inicial por el factor de ajuste, se obtiene el capital ajustado, como vemos en el renglón siguiente. Es decir, CT, es decir, el mismo capital, pero en valor de la moneda, del poder adquisitivo de la moneda del momento T, va a ser igual a ese mismo capital en origen multiplicado por IT sobre I0, que es el factor o coeficiente de ajuste. Si queremos sacar la tasa de variación del índice en el periodo bajo análisis, a lo que se conoce como factor o coeficiente de ajuste, habrá que restarle 1. Es decir, en la fórmula de arriba dejamos solamente alfa 0t y pasamos el 1 restando. Con lo cual, la tasa de variación de los índices, o sea, la inflación entre el momento 0 y el momento t, surgirá de relacionar el índice del momento t dividido el índice del momento 0 menos 1. También podemos calcular el ajuste o variación del capital. La variación del capital de origen obviamente surgirá de restar el capital actual menos el capital de origen. En el ejemplo que habíamos visto anteriormente, serían los 10.400, que era el valor del capital ajustado al momento 1, menos los 10.000, que era al momento 0. Es decir, que de ahí surgirían los 400 pesos, que vendría a ser el ajuste de capital. Reemplazamos el capital al momento t, que vemos por la fórmula que hemos obtenido recién, que es C0 por IT sobre I0, y en el último paso sacamos factor común C sub 0, con lo cual el ajuste de capital o variación del capital es igual al capital inicial multiplicado por el índice del momento t sobre el índice del momento 0 menos 1. Más adelante vamos a ver un caso muy sencillo aplicado, donde vamos a aplicar estos conceptos a distintos capitales. Ahora bien, los índices que elabora el INDEC tienen una periodicidad mensual, es decir, que se calculan en forma mensual. Esta razón hace que en la práctica no se apliquen con dicha periodicidad, ya que no resulta razonable hacer incidir con una variación igual a un capital que estuvo prestado, por ejemplo, 2 o 3 días en el mes, que aquel que lo estuvo durante el mes completo. Es decir, si un capital estuvo 2 días, ¿no es cierto?, en el mes, en un mes donde la inflación fue 4%, durante todo el mes no se le podría hacer incidir ese capital con el 4%. Habría que trabajar con una tasa equivalente para esos 2 días.
Entonces, lo que se hace habitualmente, esa es una tarea que en nuestro país la hace el Banco Central de la República Argentina, es elaborar a partir del índice mensual, en este caso de precio al consumidor, que elabora y publica el INDEC, elaborar un nuevo índice pero diario, es decir, que tenga una variación no solo mensual, sino diaria. Para eso, lo que hace es crear un nuevo índice, donde prorratea en forma exponencial la variación mensual del índice elegido durante todos los días del mes, para lo cual se utiliza el concepto de tasa diaria equivalente. Es decir, que partiendo de un día base al que se le asigna un valor predeterminado, por ejemplo, como dijimos hace un ratito, un valor de 1 o 100 al periodo base del índice, se calcula el factor diario de corrección teniendo en cuenta la variación mensual del índice elegido, para lo cual se utiliza, como dijimos recién, el concepto de tasa diaria equivalente. Ahora bien, existen razones de elaboración y de publicidad del índice mensual. Por ejemplo, el INDEC da a conocer sus índices cerca de mediados de mes del mes siguiente, de tal forma que, por ejemplo, el índice de abril se conoce alrededor del 14 o el 15 de mayo recién, con lo cual utilizar el índice del mismo mes sería imposible porque los bancos y quienes quieren aplicar este mecanismo habría casi una quincena, la primera quincena de cada mes, donde no dispondrían de los valores del índice. Entonces, lo que se hace es normalmente en cada mes se aplica la variación del mes anterior, aunque con un pequeño desplazamiento respecto del mes calendario. Por ejemplo, para el periodo del 16 de mayo al 15 de junio se prorratea la variación del índice del mes de abril y así sucesivamente. Uno de los primeros índices diarios que se empezó a utilizar en nuestro país es el conocido como coeficiente de estabilización de referencia, o más conocido por su abreviatura SER, el coeficiente o índice SER. Este coeficiente es, como digo, es diario. El Banco Central estableció una base igual a 1 para el día 2 de febrero del 2002 y a partir del día siguiente ya este coeficiente o índice o indicador empezó a acumular, digamos, la variación diaria. Hay que tener en cuenta que cada uno de estos índices, el valor de un día determinado, por ejemplo el día de hoy, el índice ya tiene acumulada la inflación del día de hoy. Yendo a la parte dispositiva, ahora la vamos a leer, que está aquí en esta diapositiva, pero tengan en cuenta ustedes para interpretarla que la definición que está dando no es otra que la que hemos visto con la diapositiva anterior. Dice, metodología de cálculo del indicador diario del coeficiente de estabilización de referencia SER. A partir del día 16 de cada mes y hasta el 15 del mes siguiente, ambas fechas inclusives, el coeficiente de estabilización de referencia SER se construirá en base a la tasa media geométrica calculada sobre la variación del índice de precios al consumidor publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censo del mes anterior. Es decir, en buen romance, esto quiere decir que se va a aplicar para cada uno de los meses lo que decíamos recién, el índice de precios del mes anterior prorrateado por día de acuerdo a la tasa diaria equivalente de inflación desde el 16 del mes siguiente hasta el 15 del segundo mes siguiente. Ahora vamos a ver enseguida la fórmula, cómo se calcula. La normativa sigue diciendo que el SER se actualizará de acuerdo con el factor diario, que se llama FT, determinado como el siguiente.
Es decir, el día 2 del 2 del 2002, como les dije, se estableció una base igual a 1 y a partir del día 3 del 2 del 2002 y sucesivos se va a ajustar diariamente de acuerdo a esta fórmula, es decir, con este factor diario de actualización llamado FT. ¿Cómo se calcula FT? Surge de el índice de precios al consumidor, eso quiere decir IPC, índice de precio al consumidor, del mes J-1, es decir, del mes anterior al cual vamos a calcular el factor de ajuste, dividido el índice de precio al consumidor del segundo mes anterior, todo eso elevado a la 1 sobre K, donde K es la cantidad de días que tiene el mes al cual se va a aplicar ese factor de corrección diario. En un ejemplo práctico diríamos que el factor de corrección que se va a aplicar para el mes de mayo, del 16 de mayo hasta el 15 de junio, va a reflejar la inflación del mes de abril. Por eso, si tenemos que calcular con esta fórmula el factor de diario de actualización, para mayo haremos el índice de precio al consumidor del mes anterior, que será el de abril, dividido el índice de precio al consumidor del segundo mes anterior, que será el de marzo, con lo cual nos dará ese cociente 1 más la tasa de inflación del mes de abril, pero al elevarlo a la 1 sobre K, donde K serían los 31 días del mes de mayo, nos está dando un factor, digamos 1 más la tasa diaria equivalente de inflación, que la vamos a prorratear nosotros, no entre el mes de mayo, sino con un desfasaje de 16 días, es decir, entre el 16 de mayo y el 15 de junio, si medimos la variación de este índice SER en ese periodo, va a ser exactamente la inflación que hubo durante todo el mes de abril del mismo año. En esta diapositiva simplemente dejamos expresado qué significa cada una de las simbologías que hemos utilizado, que ya fue explicado en la diapositiva anterior. Lo que hemos obtenido recientemente, el coeficiente de actualización diaria, que llamamos FT, eso no es el SER, eso es el coeficiente con el cual se va a actualizar diariamente el SER. Es decir, que el SER se construirá mediante el siguiente cálculo. El SER o coeficiente de estabilización de referencia del día T cualquiera va a surgir de ese factor de actualización diaria, FT, por el SER del día anterior. Es decir, el día, por ejemplo, el SER del día 18 de mayo va a surgir del valor del SER del día 17 de mayo multiplicado por el factor de ajuste o actualización que calculamos con la fórmula vista recientemente. Luego aclara que dada una tabla de SER diarios, cuando se proceda a computar el ajuste entre dos fechas, una fecha entre S y S más R, por ejemplo, el factor a aplicar surge del cociente entre el coeficiente del día de actualización SR y el coeficiente del día de inicio. Esto puede aplicarse así o puede aplicarse de otra manera, que es más usual también, que se aplica el coeficiente del día anterior a cada una de esas fechas. Esto porque por disposición del Banco Central, el día de la imposición, si es un depósito, o el día de la acreditación de un préstamo, devenga ajuste, en tanto que el día de pago no. Por eso se usa en la práctica, por lo menos en la práctica bancaria, el coeficiente del día anterior a la actualización y el coeficiente anterior al día de inicio. Vamos a hacer un pequeño ejemplo de cómo se calcularía el valor de este coeficiente de estabilización
de referencia para algunos días cualesquiera. En este caso vamos a comprobar cómo se calculó el SER para los días 7, 8 y 9 de mayo, por ejemplo, de 2010. Los datos que vamos a necesitar van a ser el índice de precio al consumidor del mes anterior, que era 116,52, y el índice de precios al consumidor del segundo mes anterior, que es marzo, 115,56. El valor del SER del día anterior, al que tenemos que calcular, que es del 7, es el valor del SER es 2,4772. Es decir, ese es el valor que tenía el índice. Y la cantidad de días de mayo son 31. Aclaro que en este caso, por aquella época, en el año 2010, el índice no se aplicaba a partir del 16 del mes siguiente, sino a partir del día 7 del mes siguiente. Es decir, por eso van a ver ustedes que el cálculo está un poco corrido, pero no altera con lo que se hace en la práctica actual. Como vimos, lo primero que hay que hacer es calcular el factor diario de actualización con el cual se va a actualizar el índice SER durante este periodo de mayo, es decir, del 7 de mayo en este caso al 6 de junio del 2010. Para eso hacemos el índice del primer mes anterior, 116,52, que es abril, dividido el de marzo, 115,56, elevado a la 1 sobre 31, con lo cual el factor diario de actualización FT va a ser 1,00026691. Los valores del SER, entonces, para el día 7 de mayo, se va a formar de la siguiente manera. Partimos de tomar el valor del SER del día anterior, es decir, del 6 de mayo, que teníamos como dato, 2,4772, y lo multiplicamos por el factor de ajuste de capital FT que obtuvimos recién. Con lo cual, el valor del coeficiente de estabilización de referencia para el día 7 de mayo será 2,4779. Para el día 8 de mayo procederemos igual, es decir, partimos del valor anterior, 2,4779, lo multiplicamos nuevamente por el factor diario de ajuste y obtenemos 2,4786. Para el 9 de mayo hacemos lo mismo y nos da un valor del SER para ese día de 2,4792. Vamos a ver ahora la aplicación de ajuste por SER a operaciones simples. Recuerdan ustedes que llamábamos operaciones simples aquellas en las cuales había una sola prestación y una sola contraprestación. Una de las operaciones simples más referenciales es, por ejemplo, un depósito a plazo fijo, por lo que vamos a trabajar con un caso de ese tipo. Los datos que tenemos son los siguientes. El día 15 del 4 del 2010 se constituye un depósito a plazo fijo a 30 días por la suma de 100.000 pesos. La entidad financiera ajusta el capital con el índice SER, abonando además una tasa de interés del 6% nominal anual sobre el capital ajustado. Es decir, que los datos que tenemos son, tenemos un capital inicial depositado de 100.000 pesos, los valores del SER que vamos a tener que utilizar para actualizar o ajustar ese capital. Vamos a utilizar el valor del día anterior a la imposición, a los efectos de que el ajuste del día de la imposición quede incluido, con lo cual arrancaremos por tomar el valor del día 14 de abril, que era 2,4568. Ese sería el índice base de nuestra comparación, y el índice actual o el índice, digamos, del momento T sería ahora el día anterior al día del vencimiento. Si la operación se hizo a 30 días, el día 15 de abril estará venciendo el día 15 de mayo.
con lo cual vamos a tomar el valor del SER del día anterior, que es 14 de mayo, que es 2,4825. El plazo es de 30 días y la tasa de interés real es del 6% anual, o sea 0,06. ¿Cuánto va a retirar al vencimiento esta persona, o sea el día 15 de mayo? El monto que va a retirar va a ser el capital que depositó, pero previamente ajustado por inflación, es decir, CT, no C0, sino CT, multiplicado por 1 más I a la N. Es decir, es la fórmula de monto conocida, pero con la utilización de un capital previamente ajustado por la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. Entonces, el capital que va a recibir al día 30 va a ser igual a el capital de origen multiplicado por el coeficiente de ajuste que ya vimos, que está formado por el índice actual, que sería el índice del día anterior, 248.25, sobre el índice del día anterior a la imposición, que es 245.68. Eso que hay entre paréntesis es el capital ajustado. Y luego lo multiplicamos por 1 más la tasa por el plazo dividido 365. Todo lo cual nos da que el capital que va a retirar el vencimiento esta persona es de 101.544,39. Ahora, téngase en cuenta que esta cifra incluye no solo intereses, es decir, 1044,39 no son todos intereses. Es una parte que va a recomponer el capital por la pérdida de su poder adquisitivo, es decir, va a ser lo que llamamos ajuste, y la otra parte sí van a ser los intereses reales del 6% anual sobre el capital ajustado. El capital ajustado, solamente sin los intereses, responderá al cálculo que ya hicimos anteriormente, que estaba entre paréntesis, es decir, los 100.000 por el coeficiente de ajuste, con lo cual CT es igual a 101.046,08. Es decir, lo que antes, hace un mes atrás, el día, digamos, 15 del 4, se compraba con 100.000 pesos, al día 15 del 5, de acuerdo a la inflación existente en ese periodo, se va a comprar con 101.046,08. La tasa de variación del SER, es decir, la inflación entre el momento 0 y el día 30 que venció el plazo fijo, la podremos obtener relacionando el índice actual, es decir, el del 14 de mayo, dividido el del 14 de abril menos 1, lo cual nos da un alfa para ese periodo de 0,0104608, que en tanto por ciento sería 1,05% aproximadamente. El ajuste del capital, es decir, no el capital ajustado, sino el ajuste que recibió ese capital, surgirá de aplicar esa tasa de variación del SER o de ajuste al capital inicial, es decir, 100.000 por el 0,0104608, o sea que la variación del capital será 1046,08. Este cálculo también se podría haber sacado haciendo directamente el capital ajustado que calculamos al comienzo, 101.046,08, menos los 100.000 que fue el capital inicial. O sea que esa cifra de 1046,08 es la pérdida del poder adquisitivo de la moneda en ese periodo. Los intereses se calcularán con la fórmula conocida de capital por razón por tiempo sobre 100 por unidad de tiempo, con la diferencia que acá los intereses se aplican sobre el capital ajustado, es decir, 101.046,08 por el 6% anual dividido 365, lo cual nos da una tasa de interés diaria por los 30 días. El interés entonces definitivamente fue de 498 pesos con 31 centavos. La tasa real del periodo
digamos, no del año ya sabemos que es del 6%, sino del periodo de estos 30 días que estuvo colocado el depósito, surgirá de relacionar los 498,31, que es el interés real que se ha obtenido, dividido el capital ajustado. Es decir, que la tasa de interés real para estos 30 días será del 0,004931512. La tasa pactada, entonces, es la real, ya que se aplica sobre el capital previamente ajustado. La tasa aparente del periodo la podemos calcular haciendo el monto que retiró al final el depositante al día 15 de mayo, que fueron 101.544,39, es decir, el monto total que incluía ajuste por inflación e intereses sobre el capital original depositado de 100.000 menos 1, y nos da una tasa aparente en porcentaje sería 1,54%. Pero eso, como ya sabemos, es una tasa aparente y no una tasa real. Esa tasa se compone de parte de inflación y de parte de interés. Si este cálculo está bien hecho, podríamos hacer la comprobación y nos tendría que dar la tasa de interés real que hemos calculado en la diapositiva anterior. Hacemos la comprobación, aplicamos la fórmula de tasa de interés real, reemplazamos por los valores, tasa de interés aparente, el valor que obtuvimos recién, menos la tasa de inflación, que también hemos calculado en diapositivas anteriores, sobre 1 más la tasa de inflación, y vemos que efectivamente la tasa de interés real coincide con la calculada en la diapositiva anterior. Como ustedes pueden apreciar en este sencillo ejemplo, este mecanismo para lograr el mantenimiento del poder adquisitivo del capital es sencillo en cuanto a su concepción y aplicación. Al comienzo, fíjense que ustedes, el deudor y el acreedor, pactaron solamente la tasa de interés real y pactaron con qué índice se iba a ajustar el capital. No tuvieron que estimar la inflación que iba a haber en los 30 días que iba a durar el depósito. Dijeron, esa inflación la vamos a medir al vencimiento cuando sepamos y tengamos los datos de la inflación real que ocurrió en ese periodo. Entonces, llegado el día del vencimiento, ahí sí, tomando los índices respectivos, se calcula la inflación real que hubo en ese periodo, se ajusta el capital y luego sobre el capital se aplica la tasa pactada. Veamos ahora la aplicación de ajuste por ser, pero ya no a operaciones simples, sino operaciones complejas. Para este caso vamos a utilizar un caso de préstamos por el sistema francés. Antes de comenzar con el ejemplo, resulta oportuno resaltar que la aplicación de cláusulas de ajuste no constituye un nuevo sistema de amortización, sino que solo se trata de un mecanismo para mantener el poder adquisitivo de los capitales, pero el sistema de amortización sigue siendo el original, es decir, puede ser francés, alemán, etc., pero con variante ajustada. En este caso los datos que tenemos son los siguientes. Se trata de un préstamo de 100.000 pesos, otorgado a 6 meses de plazo, cuotas mensuales vencidas, con un interés del 6% nominal anual sobre capital ajustado. Fíjense que los datos que tenemos acá es que el interés que paga es sobre saldo, que las cuotas son mensuales vencidas, pero no dice nada el ejercicio respecto de si son cuotas iguales o cuotas decrecientes o cómo son. Asumiremos que las cuotas son mensuales vencidas e iguales, con lo cual el sistema sería el francés. Continúa diciendo el enunciado que el préstamo fue acreditado el 15 de noviembre del 2009 y las cuotas vencen el día 15 de cada mes, y que a los efectos de simplificar se supone que los días 15 de los meses siguientes son todos hábiles.
Es decir, que los datos que tenemos son que el valor del préstamo es de 100.000 pesos, el plazo es de 6 meses y la tasa de interés del 6% anual llevada a mensual da una tasa en tanto por uno del 0,005. Otro dato que vamos a necesitar para hacer los respectivos cálculos van a ser cada uno de los valores del SER cada uno del día inmediato anterior a cada uno de los principales eventos. El principal evento fue el primero de ellos, fue la acreditación del préstamo el día 15 de noviembre, con lo cual el dato que vamos a precisar es el índice o el valor del SER del día 14, que es 2,3392. Luego, para la primer cuota que vamos a tener que ajustar, vamos a precisar el índice del día anterior a que venza, o sea, el del 14-12, y así sucesivamente. El valor del SER de cada uno de los 14, de cada uno de los meses subsiguientes, hasta el último, que va a ser el del 14 de mayo, donde se va a estar pagando la última cuota el día 15. Para comenzar, vamos a calcular la cuota sin ajustar, es decir, como lo haríamos en cualquier sistema de amortización francés que no tuviera ajuste, es decir, con los valores de inicio. Calculamos la cuota de acuerdo a los datos que tenemos y vemos que el valor que obtenemos es de 16.959,55. Esta cuota se va a descomponer, al menos la primera de ellas, en un interés, una parte de interés que lo podemos calcular sacando el 0,5% sobre 100.000, o sea, 500 pesos, y la diferencia con la cuota, es decir, los 16.959,55 menos los intereses, nos va a dar la amortización de la cuota 1, que va a ser igual a 16.459,55. Estos datos los sacamos porque sobre estos valores, sobre todo el valor de la cuota y el valor de T1, vamos a pivotear para poder elaborar el cuadro de marcha o de amortización, que lo vamos a ver en la diapositiva que sigue. Veamos entonces el cuadro de amortización. En principio, los datos que vamos a poner son, en primer lugar, una columna con la fecha, luego el saldo inicial de ese periodo, el factor de ajuste, el saldo ajustado, el interés sobre el saldo ajustado, la cuota ajustada, la amortización también ajustada y el saldo final también ajustado. Como datos iniciales tenemos que el 15 del 11 se otorga el préstamo por valor de 100.000 pesos y, de acuerdo a los cálculos que hemos sacado, de no haber tenido ajuste este sistema, la cuota a pagar hubiera sido de 16.959,55. El 15 del 12 está venciendo la cuota número 1. Como datos tenemos, en primer lugar, que el capital inicial es de 100.000, pero este capital inicial, antes de que proceder a pagar la cuota, debemos ajustarlo para contemplar la variación del poder adquisitivo de la moneda. Esto lo hacemos multiplicando ese saldo inicial por el factor de ajuste, donde el factor de ajuste, como ya vimos, surge en este caso concreto de dividir el índice del SER del 14 del 12 dividido el SER del 14 del 11. Eso nos da 1,00790,869. Multiplicado este factor o coeficiente de ajuste por los 100.000, obtenemos el saldo ajustado. 100.790,87. Es decir, que en términos de poder adquisitivo, esta es la cifra que representaba hace un mes atrás los 100.000 pesos. Si calculamos el 0,5% de interés sobre este saldo ajustado, nos da 503,95.
Para calcular la cuota ajustada, procedemos de igual manera que lo hicimos para con el saldo. Es decir, partimos de la cuota inicial, en este caso, de 16.959,55 y la multiplicamos por el factor de ajuste. Esto nos da que la cuota es de 17.093,68. Obviamente, fíjense que la cuota que hay que abonar es mayor de la que hubiera sido si este sistema no hubiera tenido ajuste. Pero esto se debe no a que el sistema de amortización francés haya caído en una ruptura, sino que se está pagando una cuota constante, pero en términos de igual poder adquisitivo de la moneda. Es decir, los 17.093 pesos con 68 equivalen en términos de moneda de igual poder adquisitivo a los 16.959,55 que se hubieran pagado en el mes anterior. Calculamos luego la amortización ajustada haciendo la cuota ajustada de 17.093,68 menos los 503,95 que corresponden al interés. O sea que la amortización ajustada será de 16.589,72. Por último, sacamos el saldo final, es decir, luego de pagada esta cuota, haciendo el saldo ajustado de 100.790,87 menos la amortización ajustada, 16.589,72, con lo cual el saldo final será de 84.201,15. El mes siguiente, 15 del 1, vencerá la segunda cuota. El procedimiento que hacemos es exactamente igual que el que hicimos para la cuota anterior. Partimos del saldo final del mes anterior, ajustado, de 84.201,15. Lo ajustamos por la inflación habida en este último mes, es decir, de mediados del mes de diciembre hasta mediados del mes de enero, calculando el nuevo factor de ajuste, que en este caso surgirá de relacionar el ser del día 14 del 1 dividido el ser del día 14 del 12 del año anterior. Vamos a tener un nuevo coeficiente de ajuste que lo multiplicamos por el saldo inicial y nos da 84.922,55, que es el nuevo saldo ajustado al día 15 de enero. Calculamos nuevamente el medio por ciento de interés sobre este saldo ajustado, da 424,61. Ajustamos nuevamente la cuota partiendo del saldo de cuota ajustada del mes anterior, de 17.093,68, lo multiplicamos por el factor de ajuste de este mes de enero y nos da que la cuota ajustada ahora va a ser 17.240,13. Este importe menos el interés nos va a dar nuevamente la amortización ajustada. Si hacemos el saldo ajustado antes de pagar esta cuota de 84.922,55 menos los 16.815,52 de amortización ajustada de esta cuota, nos da el nuevo saldo final ajustado de 68.107,04. Así hacemos sucesivamente con cada uno de los periodos siguientes hasta que llegamos al del 15 de mayo, donde se encuentra el vencimiento de la cuota 6. Aquí nuevamente hacemos lo mismo, si partimos del saldo inicial, que es el final del periodo anterior, lo ajustamos por el factor de ajuste que calculamos ahora, relacionando el ser del día 14 de mayo respecto del ser del día 14 de abril, lo cual nos da un saldo ajustado de 17.908,92, el 0,5% de interés son 89,54, la cuota ajustada, partimos también de la ajustada al mes anterior, 17.812,17, por el factor de ajuste del mes, nos da 17.998,47, y si a este importe le restamos el interés, obtenemos la amortización ajustada, que es
908,92. Es decir, un importe de amortización exactamente al saldo ajustado que quedaba. Con lo cual, ven ustedes que el saldo final también es cero, como no puede ser de otra manera. Si sumamos las columnas de interés y de amortización ajustada, obviamente vamos a poder apreciar, en el caso de la amortización, que en realidad en términos corrientes o términos nominales o en términos de moneda de no igual poder adquisitivo, el deudor ha pagado más que el monto que ha recibido en préstamo, es decir, ha pagado 103.353,06 cuando recibió 100.000 pesos de préstamo. El tema es que acá la igualdad, ¿no es cierto?, entre lo que se le prestó y lo que devuelve, debemos verla en términos de moneda de igual poder adquisitivo. Dado que hubo inflación entre los dos momentos, entre el que recibe el préstamo y el que termina de devolverlo, el monto en moneda corriente o moneda nominal que devuelve es mayor, pero es igual en términos de moneda de igual poder adquisitivo. Alguna cuestión que deseo remarcar antes de salir de este cuadro. En primer lugar, quisiera que observemos que con cada cuota no se paga todo el ajuste de capital generado en el periodo, sino se paga solamente el que corresponde a la amortización de esa cuota. Por ejemplo, analicémoslo para el primer periodo, o sea, el que pagamos el 15 del 12. El ajuste de capital generado en esa cuota fue de 790,87. Eso producto de hacer la diferencia entre el capital ajustado de 100.790,87 menos el capital antes del ajuste en ese periodo de 100.000. Ahora, si observamos el ajuste que pagamos o que amortizamos en ese momento, no fueron los 790,87. Por el contrario, el ajuste que nosotros hemos pagado, o el deudor ha pagado, ha sido de 130,17. ¿Cómo surge el cálculo de este ajuste? Bien, surge de tomar la amortización ajustada de 16.589,72 menos lo que hubiera sido el T1 en su origen si no hubiera tenido este sistema ajuste, que lo calculamos en la diapositiva anterior, que era de 16.459,55. De ahí surgen los 130,17. Es decir, que de los 790,87 que hubo de ajuste de capital al vencimiento de la primera cuota, solamente se abonó 130,17, que es el ajuste de la amortización de esa cuota. El resto, que no se abonó, se acumula al saldo adeudado para ser pagado en las sucesivas cuotas. Otra cuestión que debemos también entonces mencionar es que en este ejemplo que analizamos, el plazo es corto, es decir, tenemos solamente 6 meses, y la tasa de ajuste de cada periodo es relativamente pequeña. Entonces esto no produce mayores inconvenientes. Sin embargo, si tenemos tasas de ajustes mayores, o sea, tasas de inflación mayores, y plazos más extensos, que es lo que habitualmente suele ocurrir cuando se aplican estos sistemas de amortización con ajuste, como préstamos para vivienda, que suele hablarse de 15 o 20 años, suele ocurrir que el capital adeudado aumente en cada periodo, aun cuando se paguen regularmente las cuotas, hasta cierto periodo en que necesariamente comienza a disminuir para cancelarse con el pago de la última cuota. ¿Por qué aumenta el saldo de deuda y no disminuye como sucede en este ejemplo? Bueno, por lo que acabamos de decir recién, es decir, porque con cada cuota no se paga todo el ajuste acumulado hasta ese momento, sino que solamente se paga el ajuste del capital
amortizado en esa sola cuota. Si bien es demostrable que en términos reales, es decir, en moneda de un mismo poder adquisitivo, en realidad el capital adeudado no crece, sino que decrece, el crecimiento en términos nominales o corrientes suele generar a veces desazón en los deudores, quienes perciben que pagan y cada vez deben más. También puede llegar a ocurrir, ¿no es cierto?, que en plazos más o menos largos, los ingresos del deudor no se ajusten en el tiempo, de igual forma que se ajusta el capital adeudado, lo que seguramente también puede traer problemas al deudor para afrontar el pago de su crédito. También podríamos aplicar este sistema de ajuste si el sistema hubiera sido el alemán en vez del francés, con lo cual tendríamos entonces el sistema alemán variante ajustada. Los datos vamos a tomar los mismos que el caso anterior, pero ahora, como dijimos, amortizable por el sistema alemán. La amortización constante, es decir, sin ajustar, hubiera sido T sub P igual a 100.000 dividido 6, o sea, 16.666 pesos con 67 centavos, cada una de las 6 amortizaciones. El cuadro de amortización tendrá ahora una dinámica similar, pero con los datos del sistema alemán. Tendremos así que el 15 del 11 como datos el préstamo de 100.000 y pondremos también el dato de lo que hubiera sido la amortización constante de no haber tenido este sistema ajuste, que era de 16.666,67. Llegado el primer periodo de vencimiento, el 15 del 12, tendremos el saldo inicial de 100.000 pesos. El factor de ajuste no va a cambiar ni en este periodo ni en los siguientes, porque estamos hablando de las mismas fechas, o sea que se mantiene, se calcula de igual manera que vimos en francés. El saldo ajustado también se calcula de igual manera, es decir, los 100.000 de iniciales por el factor de ajuste, en este caso 100.790,87, el medio por ciento de interés 503,95, y acá en vez de calcular la cuota ajustada, lo que hacemos primero calculamos la amortización ajustada. Tomamos los 16.666,67, lo multiplicamos por el factor de ajuste y nos da que la amortización en este caso es de 16.798,48. A este importe le sumamos los intereses de 503,95 y obtenemos una cuota de 17.302,44, que es lo que va a tener que abonar el deudor en la primera cuota. Si hacemos el saldo ajustado menos la amortización ajustada, el saldo final es de 83.992,39. Podrán observar que se sigue dando las características del sistema alemán en su comparación con el francés, en el sentido de que la primera cuota seguro que es mayor en este sistema que en el francés, y consecuentemente al pagar más se amortiza más y el saldo final entonces en este caso de la primera cuota es menor que el que hubiera sido en el francés. Con la misma mecánica calculamos las cuotas siguientes hasta, por ejemplo, la última, que es el 15 de mayo, donde partiremos como saldo inicial los 17.504,54, que era el saldo final ajustado hasta el 15 del 4. Le vamos a aplicar el ajuste de acuerdo al ser que va de abril hasta mayo a ese saldo, o sea que hacemos 17.504,54 por el factor de ajuste, eso nos da 17.687,65, calculamos el medio por ciento de interés sobre este saldo ajustado, es 88,44,
Calculamos también la nueva amortización ajustada, partimos de la ajustada también al mes anterior, y la multiplicamos por el factor de ajuste de este mes de mayo, y obtenemos una amortización ajustada de 17.687,65. Si sumamos este importe, los intereses, nos da la cuota que es 17.776,09, que es exactamente lo que debe pagar el deudor. Con esta última cuota, obviamente, el saldo final ha quedado en cero. Y bueno, acá tenemos los totales abonados tanto en interés como de amortización ajustada, que obviamente van a diferir de los que dio el sistema francés, porque es otro sistema de amortización. En abril del 2016, el Banco Central de la República Argentina dispuso la implementación de una nueva modalidad de ahorro y de préstamos con la intención de incentivar y facilitar el acceso a la vivienda propia a las familias. Los instrumentos bajo esta nueva modalidad están denominados en la llamada unidad de valor adquisitivo, más comúnmente conocida por sus abreviaturas como UVA. El valor inicial de una unidad de valor adquisitivo o UVA se fijó para el día 31 de marzo del 2016 de manera tal que fuera equivalente a la milésima parte del costo promedio de construcción de un metro cuadrado testigo, basado en cifras conocidas para inmuebles de diverso tipo en distintas ciudades del país como Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Salta y zona del litoral, Paraná y Santa Fe, ponderados por población. Como este metro cuadrado testigo se ubicaba en 14.053 pesos y como dijimos el valor de la uva era la milésima parte, el valor inicial entonces de la uva fue de 14 pesos con 5 centavos. De este modo, 1.000 uvas deberían alcanzar aproximadamente para construir un metro cuadrado testigo en cualquier momento posterior a dicha fecha. Vale decir que 1.000 uvas equivalían a 14.053 pesos, que era el valor de la construcción de un metro cuadrado modelo al 31/3 del 2016. Un uva, entonces, 14.05, también como valor a esa misma fecha. El valor de la uva se actualiza diariamente también por el coeficiente de estabilización de referencia SER que acabamos de ver, que está basado, como ya dijimos, en el índice de precios al consumidor y que surge de la siguiente expresión. El uva o el valor del uva del día C será igual a su valor de origen, es decir, 14,05, multiplicado por el SER del día C-1, es decir, el índice del día hábil bancario anterior al que corresponde el valor del uva, dividido el SER del momento cero, que corresponde, como dijimos, al 31/3 del 2016, y ese valor era fijo, ya obviamente no se mueve, es de 5,5636. Observen ustedes que la mecánica de actualización diaria del uva es distinta a la que se utiliza para el SER. El SER siempre se partía del valor del día anterior y se lo ajustaba actualizándolo o capitalizándolo con la tasa diaria equivalente. Aquí se procede de otra manera con el mismo resultado, pero actualizando o capitalizando o ajustando por el SER siempre el valor de origen, es decir, siempre partiendo del 31/3 del 16 y multiplicándolo por el factor de ajuste desde esa fecha hasta el día que se quiera calcular. Por ejemplo, el coeficiente UVA del día 19/5 del 18, o el valor UVA de esa fecha, mejor dicho,
será igual a 14,05 pesos por 9,3087, que viene a ser el valor del SER del día 18.5, dividido 5,5636, que como dijimos es el valor del SER del día 31/3 del 2016. Toda esa cuenta nos da 23,51. Es decir, que el valor de la unidad de valor adquisitivo del día 19 de mayo del 18 es de 23,51. Dado que se trata de una nueva unidad de cuenta, los depósitos o préstamos que pudieran otorgarse se expresan en UVA. ¿Cómo se calcula esta cantidad de UVA? Se toma el monto otorgado en pesos, por ejemplo, 1 millón, 2 millones de pesos, lo que sea, y se divide por el valor de la UVA del día de liquidación. Es decir, que el monto del crédito queda expresado en cantidades de UVA. Luego, este importe de UVA se irá ajustando por inflación a través del SER, sobre este importe ajustado se aplicará la tasa de interés pactada. Es decir, que en cada uno de los momentos, para calcular el pago que deberá hacer, por ejemplo, el deudor en caso de un préstamo, se tomará la cantidad de UVA que tiene que amortizar en ese momento, o la cuota que debería pagar en UVA, por el valor de la UVA para ese día. Vamos a ver un ejemplo de un préstamo otorgado en UVA. Vamos a suponer que la fecha que se acredita el préstamo es el 21 de julio del 2017. El valor de la UVA a dicha fecha era 19,50. El préstamo fue de 1 millón de pesos. En cantidad de UVA fueron 51.282,05. Esta cantidad de UVA surge de hacer el millón de pesos dividido el valor de la UVA a esa fecha, que era 19,50. Es decir, que si lo medimos en dinero, el préstamo fue de 1 millón de pesos. Si lo medimos en unidad de valor adquisitivo, fueron de 51.282,05 unidades. El sistema de amortización francés es el que vamos a utilizar. El plazo vamos a suponer que son 20 años, es decir, 240 meses. La tasa nominal anual es del 9%, obviamente aplicable sobre el valor de UVA o valor en pesos ajustado por UVA, o sea, el 0,75% mensual. Y los datos iniciales para este préstamo serían la cuota mensual, sin ajuste en pesos, hubiera sido de 8.997,26. Eso es tomando los datos en pesos. Así, monto del préstamo 1 millón, 240 meses y 0,75% de interés mensual. Si calculamos esta misma cuota, pero en UVAs, es decir, en unidades de valor adquisitivo, tendríamos que hacer el cálculo de esta cuota con los datos del préstamo, pero en UVA, tomar los 51.282,05, 240 meses y nuevamente la tasa del 0,75 mensual. Así que la cuota calculada en UVA es de 461,40. La idea del funcionamiento de las amortizaciones en UVA en este sistema es distinto al que vimos para el caso del SER. En este caso lo que se hace es desarrollar el cuadro de amortización totalmente en UVA, como se hacía en sistema de amortización francés tradicional. Es decir, que ustedes se van a encontrar con un cuadro de amortización en UVA, como el que estamos planteando en esta diapositiva en las 6 primeras columnas. Es decir, en la primera cuota, luego la fecha, el saldo inicial, el interés, la amortización y el saldo final. El funcionamiento desde la cuota número 1 hasta la cuota número 240
es exactamente que lo que vimos en el sistema francés tradicional. Se calcula como lo vimos allí. Estos son todos valores en uva. Con lo cual no me detengo en su cálculo porque ya es harto conocido. Sí, voy a detenerme un poquito en las últimas tres columnas, dado que como tanto en la contabilidad, ya sea del acreedor como del deudor, y también para el pago de las cuotas, esta debe realizarse en pesos, lo que hacemos es convertir los valores en uva a pesos, tomando en consideración el valor de la uva en cada uno de los momentos. Por ejemplo, cuando se paga la cuota 1, eh, el valor de la uva estaba en 19 pesos con 72, con lo cual el saldo final serán en los 51.205,27 uvas por 19,72, lo cual en pesos es 1.009.763,83. Y la cuota se procede de igual manera, es decir, se toma la cuota fija en uva, que era de 461,40, multiplicada por 19,72, da 9.098,81. Lo mismo se hace para el periodo 2, 3, 4 y hasta el cierre o la amortización total de este préstamo. Es decir que, entonces, resumiendo, las primeras columnas, es decir, el desarrollo del cuadro de amortización propiamente dicha, se hace en uvas como en el sistema francés tradicional. Luego se convierten, para llevarlo a la práctica, estos valores en uvas se los multiplica por el valor de la uva en cada uno de los momentos. El saldo final surge entonces del el saldo final en uva por el valor de la uva a cada una de las fechas de pago. En tanto que la cuota surgirá del importe de la cuota en uva también por el valor de la uva a cada una de las fechas de pago. Aquí pueden notar lo que decíamos también en el caso del SER, que en pesos el saldo final va aumentando, aun cuando se paguen las cuotas. El préstamo fue de 1.000.000 de pesos en origen, y fíjense ustedes que habiendo pagado ya 4 cuotas, se debe no obstante 1.056.128 pesos con 21 centavos. Esto es producto de la variación en poder adquisitivo de la moneda, en este caso reflejada en la variación del precio de la uva. También podríamos plantear el cuadro de amortización a la inversa, es decir, plantearlo en pesos como si fuera un sistema de amortización francés tradicional, es decir, sin ajuste. Haríamos en este caso las 6 primeras columnas, sería el desarrollo del sistema francés como si no hubiera tenido ajuste, de la cuota 1 hasta la 240, y luego en las 3 últimas columnas lo que hacemos es ajustar esos saldos que están en moneda de un valor o poder adquisitivo del día que se dio el préstamo, es decir, del 21/7 del 2017, donde la uva valía 19,50, ajustamos cada uno de esos valores llevándolos al valor de el momento de cada uno de los pagos. Por ejemplo, para ajustar el saldo final en cada uno de los periodos, tomaríamos el saldo en moneda en pesos, el saldo final, por ejemplo, en el periodo 1, 998.502,74, y lo multiplicaríamos por el valor de la uva a ese momento, que es 19,72, y lo dividiríamos por el valor de la uva en el origen, el 21,7, que era de 19,50, con lo cual obviamente nos da el mismo saldo final en pesos ajustado. Para la cuota haríamos
algo similar, es decir, partiríamos siempre de la cuota inicial en pesos de 8.997,26 y la ajustaríamos multiplicándolo por el factor de ajuste o coeficiente de ajuste, en este caso de la uva, que sería de igual manera que como hicimos el saldo inicial, es decir, lo multiplicamos por 19,72 y lo dividimos por 19,50, con lo cual en este caso el valor de la cuota es de 9.098,77. Es decir, de una u otra forma tiene que darnos los mismos valores salvo error de redondeo.